Estamos con Gustavo Gómez, psiquiatra especialista en consumo problemático, que gentilmente se acercó hasta los estudios de Radio 2 para, entre otras cuestiones, comentarnos sobre su libro Consumo Respecto. Gómez, ¿qué nos puede contar sobre este libro que lo lanzó hace pocos días? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, este es un libro que escribí basándome en mi experiencia en general y la que tuve o la que tengo actualmente como director de dispositivo El Camino, que es un dispositivo donde atendemos personas con consumo problemático y adicciones. Y bueno, la idea es poder plasmar en este libro las experiencias que tenemos en esa institución. Gómez, ¿se puede considerar que como consecuencia de la pandemia del coronavirus aumentó el consumo acá en Corrientes de tanto de drogas como de alcohol? Sí, bueno, la cifra que tenemos al respecto es que sí, que aumentó el consumo. En realidad hay que decirlo claramente, el mayor consumo que existe desde hace mucho tiempo es el consumo de alcohol. Durante la pandemia se han registrado cifras muy altas de alcohol porque en realidad tenemos algunos factores que surgen de la pandemia, como es el hecho de que el encierro. Entonces, en una primera instancia podemos presumir de que la gente no podía acceder a las sustancias entendemos ilícitas. Y sí podían acceder, usted recuerda, a las sustancias lícitas. Estaba permitido ir al supermercado, entonces hubo un gran aumento de consumo de alcohol. También hay aumento de otros consumos que son los antidepresivos y los ansiolíticos. Es decir, la situación de la pandemia generó un estado emocional que tiene que ver con la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, el miedo y también la depresión. Entonces todo eso lleva a un aumento, a una automedicación. Eso es la parte mala, digamos, porque en realidad consumir ansiolíticos y consumir antidepresivos dentro de un marco terapéutico no está mal. Se puede decir que en muchos casos se minimiza y hasta se naturaliza el consumo de alcohol y tal vez erróneamente se cree que es menos dañina que el consumo de droga. Totalmente. Lamentablemente luchamos contra esa naturalización. Mire, una de las definiciones de consumo problemático es que todo consumo de una sustancia como el alcohol u otras que no sean obviamente una prescripción médica es problemático, antes de los 18 años. Así que eso nomás a usted le da la pauta de lo que es la definición científica en contra de la cultural. Por el contrario, tenemos hoy por hoy índices que hablan de chicos de 13, 14, 12 años con consumo, como usted bien decía, naturalizado el consumo de alcohol, que está relacionado al encuentro, como lo dice bien el eslogan de una marca muy conocida. Entonces, todos los encuentros están mediados por el consumo de comidas, que también son comidas no saludables, y el consumo de alcohol en grandes cantidades, lo cual es realmente un peligro para nuestra sociedad en general y para nuestros jóvenes, niños también en particular. Y a eso se le suma también que los propios medios de comunicación, ¿no? Constantemente nos bombardean con publicidades para que consumamos bebidas alcohólicas. Totalmente, eso está claramente estipulado y lamentablemente tenemos ejemplos muy, muy claros y muy negativos porque también están relacionados con el deporte. Esto que antes ocurría con el cigarrillo, que estaba muy relacionado con el deporte, con el automovilismo, hoy por hoy ocurre con las marcas de cerveza y también algunas de bebidas más fuertes, digamos, para no decir la marca, que vienen de color negro y que se usan con las bebidas cola. Y bueno, esas marcas, perdón, auspician los eventos deportivos. Y también han auspiciado a la selección argentina de fútbol, etcétera, etcétera. O sea, todos esos son factores que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con el marketing, que tienen también que ver con la accesibilidad. Tienen estrategias de abaratar los costos y eso hace la masividad y hace lo que yo le decía de que la edad de consumo baje mucho. ¿Considera que sea el gobierno nacional, provincial o municipal brindan las suficientes herramientas o contención a aquellas personas que sufren algún problema de consumo y que para que puedan llegar a recuperarse? Bueno, yo creo que sí, que el gobierno en general intenta hacer. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que yo le decía anteriormente, de que son fuerzas muy dispares en cuanto a
sus capacidades. La capacidad que tiene el marketing de estas empresas que decíamos es mucho menor a la que tiene el gobierno. Pero de todas maneras yo creo que se intenta hacer desde todos los aspectos que usted me dijo del Estado y del gobierno, pero que, bueno, hace por supuesto falta hacer, pero se está en ese camino, me parece a mí. ¿Y la Iglesia, Gómez, qué rol juega acá en Corrientes contra la batalla esta de la droga, del alcohol? Bueno, mi libro habla en uno de los temas que toco, se llama Propuesta Alternativa. Y yo cuento un relato que ocurrió realmente, que tiene que ver con una persona que en este caso va hacia una iglesia, pero no es la iglesia católica, es una iglesia evangélica, y donde a partir digamos, de encontrar la iglesia, darse cuenta, él sale del consumo. Y eso fue una experiencia que tuvimos nosotros al concurrir durante un tiempo a hacer grupos en una iglesia. Pero respondiendo a su pregunta, es muy importante. Tener fe, lo espiritual, es un elemento sumamente importante y que aporta mucho. Yo creo que aporta mucho, me parece que es un arma muy valiosa, pero a su vez también, en esto que usted me preguntaba del gobierno, esto no es una cosa que tiene que ver solamente con una política de Estado en general, sino que tiene que ver con un montón de factores que justamente define lo que es el consumo problemático de las adicciones, que es policausal. Es decir, que tenemos que armar una serie de complementar una serie de factores para poder dar una batalla que sea un poco más pareja. ¿Qué opinión tiene sobre la estigmatización que tiene gran parte de la sociedad hacia aquellas personas que tienen problemas de consumo? Bueno, ese es, el libro en realidad pretende aportar a la desestigmatización, a la comprensión, y me parece un factor, y le agradezco la pregunta, porque es un factor muy importante en esto que estamos señalando. ¿Por qué? Porque una vez que se generan distintos elementos para que una persona X, sea un familiar mío, un familiar suyo, o todos conocemos personas que consumen, se genera eso que usted me plantea de la estigmatización. Primero que hay un desconocimiento, hay ignorancia con respecto de la gente y hay una culpabilización y hay una condena social y personal y familiar. Hasta mediática. Y también mediática, de todo tipo. Entonces me parece fundamental que nosotros trabajemos desde el punto de vista, los profesionales que nos dedicamos a esto y los medios de comunicación también, para apuntar a la desestigmatización y podamos abordar justamente el fenómeno en sí, en caso a caso, como decimos nosotros, y teniendo en cuenta los factores que lo producen. Y yo digo que si nosotros logramos esa desestigmatización y logramos una comprensión en la experiencia que nosotros tenemos, ganamos el 50% de la batalla. O sea, pero digamos también que la estigmatización misma en otras cuestiones es lo que le lleva también a algunos adictos a meterse en el mundo de la droga o del alcohol. Bueno, el rechazo sí, que encuentran en parte de la sociedad también. Claro, el tema es, bueno, pero eso ha cambiado bastante, porque el libro también habla de eso, porque usted se está refiriendo a un prototipo, y eso ya lamentablemente, o sea, por un lado está bien, pero por el otro lado, digo lamentable, ¿por qué? Porque se ha generalizado. En el libro se refiere a lo que en un poema que se llama La persona, donde dice que el consumo está en las personas ricas, en las personas pobres, en las personas con poder, en las personas con fama, en los jóvenes, en las que tienen problemas de género o las que tienen una situación de género. Es decir, en cualquier persona está hoy el consumo. Lamentablemente nos atraviesa como sociedad y no hace distingo de ningún tipo. ¿Cuál es el papel de la Fuerza de Seguridad acá en Corrientes con respecto a la lucha contra la droga? Bueno, eso es un tema muy interesante porque realmente en ese sentido, a nivel mundial, en lo que tiene que ver con la lucha contra la droga, hay una equivocación, si se quiere, porque no es un problema de la seguridad, es un problema social, como decíamos recién, que repercute obviamente en la salud, pero que tiene que ver es policausal y no necesariamente tiene que aparecer una represión al respecto. Entonces, creo que hemos equivocado el camino de ir, y aparte se ha focalizado en la lucha contra la droga. Yo recién le explicaba
que cuando alguien dice droga, la gente se imagina sustancias, X sustancias, que vienen en polvo, que se fuman, que tienen hierbas. Pero en realidad, como decíamos anteriormente, la sustancia que también es droga es el alcohol, la sustancia que más se consume. Y después tenemos las otras sustancias que se usan como droga, como sustancia, que son las psicofarmacológicas. Y después tenemos el cigarrillo. O sea, que tenemos sustancias que son lícitas, que son las de mayor uso. Entonces, de manera que la lucha contra el narcotráfico no está mal en sí, pero tenemos otras cosas que hacer. Y otra cosa también, tenemos que entender que la droga no tiene vida, que la droga es tomada por un sujeto que por distintas razones llega a esa situación. Entonces, eso es lo que se ha enfocado mal, es decir, compramos helicópteros, compramos detectores, compramos un montón de dinero, se invierte un montón de dinero y no se invierte, por ejemplo, en la prevención. Entonces, ese es el tema de que en realidad lo que tenemos que hacer es una política que pueda ordenar todos estos elementos para llevar adelante acciones que sean mucho más adecuadas y que den mejores resultados. O sea, tendría que dejar de ser un tabú, ¿no? El hablar de las problemáticas de las drogas, sea en la casa, con los compañeros, con los amigos, en la escuela misma, ¿no? Totalmente. Bueno, por eso yo le decía que la idea es comprender el fenómeno, entender esto que yo le digo, y usted también me decía, que la naturalización de un consumo, por ejemplo, de alcohol, es algo que no debería existir. Y eso tiene que ver con un juego que hay entre el marketing que ofrece, él lo que quiere es vender su producto. Y aparte también apunta sobre un grupo etario muy vulnerable, que son los niños y los adolescentes, y donde también buscan un efecto, obviamente que las sustancias tienen efecto, pero que son personas que no están en condiciones de recibir ni desde el punto de vista neurobiológico, el del desarrollo de su organismo, ni desde el punto de vista psicológico. Y eso nos lleva a tener un montón de problemas que tienen que ver con los accidentes, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el sexo sin control, es decir, una serie de situaciones que son repercusiones de estas situaciones que no controlamos, y ahí sí entra un poco en juego la responsabilidad que tenemos los mayores al respecto. ¿Viene recibiendo en tu último año pacientes con edad cada vez más corta? Sí, señor, tenemos lamentablemente un descenso muy grande. Por ahí las consultas por ahora no son por ahí tan frecuentes, porque a su vez también es un proceso, pero estaría bueno que podamos, como yo le decía anteriormente, en el caso de existir una situación de consumo problemático, porque imagínese usted que si tiene un chico de 10 o 11 años, 12 años que consume, es una oportunidad también poder tratarlo en esa edad. Sin embargo, a veces recibimos gente que te comenta que empezó a los 12 años y tiene 20. Entonces, fíjese usted que a los 20 años tiene 8 años de la carrera de consumo. Entonces, es muy importante que esa consulta sea precoz. Y para eso también tenemos que entender hoy, redefinir a esto como yo suelo decir que es una afección que ya es pediatra, ya es potestad del pediatra. Porque antes ustedes imagínense que el pediatra no preguntaba al respecto. Y hoy el pediatra atiende hasta los 16 años y, como yo le digo, tenemos personas que empiezan a los 12 o 13 años a consumir alcohol. O sea, habría que partir, ¿no, Gómez? Usted sabrá mejor, por supuesto, que aquella persona que tiene problema de consumo, sea de alcohol o de droga, es una persona enferma, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que determinar. Lo que hay es un consumo. Primero hay un consumo. Después tenemos que definir cómo es el consumo. Porque en realidad el consumo es generalizado. Todos consumimos. Ahora, hay que ver qué consumimos y cómo consumimos. Y ahí aparece el concepto de consumo problemático. ¿Qué es el consumo problemático? Es aquel que, producido de manera crónica, mediando o sin mediar sustancia, produce una consecuencia física, psíquica en los vínculos. Entonces ahí también tiene que ver un poco con esto que usted llamaba la estigmatización. Yo no podría decir que todas las personas que consumen son personas enfermas, lamentablemente. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque lo que quiero aclarar es eso, es decir, cuando yo tengo 30 años de médico, 28 años que estoy en la psiquiatría, y estudiábamos y justamente con ese concepto, que las personas que consumían o que tenían una toxicomanía, se determinaba en ese momento, eran personas que tenían una alteración mental. Hoy por hoy hay personas que no tienen alteraciones mentales y lo único que tienen es un consumo problemático. O sea, el consumo le trae un problema en esto que yo le refería, de que le afecta a su salud, su psiquis o sus vínculos. Por último, Gómez, y agradeciendo ya la gentileza de haberse acercado acá a Radio 2,
¿Cuál debería ser el rol de los medios de comunicación en el sentido en qué podemos ayudar nosotros los comunicadores para ayudar a la persona a salir de esta problemática? Bueno, yo creo que un poco lo que hablamos en toda la entrevista, es decir, poder dar información, ayudar a la desestigmatización y, bueno, esto de entender también, no naturalizar ayudar a no naturalizar el consumo y poder entender de que esta es una situación, insisto, que nos atraviesa y que a todos, que nadie está exento de esto y que, bueno, el principal objetivo es aportar a que la gente pueda vencer su temor a consultar, que es lo que vuelvo con el tema de la estigmatización, que me parece muy importante, ahí tenemos que trabajar en lo que se llama psicoeducación. Y bueno, y que en realidad es una situación como cualquier otra que amerita que todos nos pongamos de acuerdo. Y los medios de comunicación, insisto, es un arma muy potente que puede actuar para un lado o para el otro. Así que me parece, le agradezco mucho el llamado, la entrevista, y yo creo que debemos aportar desde ese lugar, desde informar a la gente, comprender la situación, no estigmatizar y buscar una salida entre todos.